Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Alma Rosa Hernández Ruiz y estoy estudiando la carrera en la licenciatura en Derecho. Voy en el quinto cuatrimestre. La materia que estoy cursando ahorita se titula Obligaciones. El nombre completo de mi maestra es Dolores Adriana Pérez Márquez. La actividad número 3 trae como tema sesión de derechos y sesión de deudas. Durante esta pequeña plática que vamos a tener, pues se va a tratar acerca de este tema. Vamos a hablar acerca de la sesión de derechos, acerca de sesión de derechos y sesión de deudas. El primer término que vamos a platicar ahorita es ¿qué entiendes por transmisión de las obligaciones? A ver, este término, de acuerdo a las investigaciones que hice, se refiere a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitente, o por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de sustitución. Ahora, el siguiente puntito que analizaremos es qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas. Bien, cesión de derechos es un acuerdo por el que el cedente o acreedor traspasa de forma voluntaria sus derechos contra el cedido, o ya sea el deudor, a una tercera parte, que es el cesionario. El cesionario se coloca por este acuerdo en el lugar de cedente como acreedor. Normalmente, cualquier derecho puede ser cedido, salvo los que la legislación aplicable indica específicamente que está prohibida su cesión. A ver. Ahora hablaremos de cesión de deudas. Vamos a platicar en qué consiste la cesión de deudas. Bueno, consiste en realizar una transferencia de la obligación, cambiando al deudor sin realizar cambios en la relación jurídica establecida desde un principio. Como pueden ver en la pantalla, viene una pregunta. Dice, ¿cómo se clasifica la subrogación? Aquí le daremos respuesta de acuerdo a la investigación que realicé. ¿Cómo se clasifica? De acuerdo con lo expuesto por el artículo 2058 del Código Civil Federal, la subrogación se puede dividir ya sea en real y personal. En un ratito más vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Aquí menciona en la pantalla que pueden ver cuáles son las principales características de ambas. Bueno, empezaremos con la subrogación real. Se va a producir cuando se sustituye una cosa por otra. Ahora entonces vamos a ver la subrogación personal. ¿Cuál va a ser? Va a ser el cambio de uno de los titulares de un contrato. Avancemos con más información que traigo preparada para esta tarde. Quizás ustedes han escuchado acerca del término pago. ¿Qué entiendes por el pago? De acuerdo a la investigación
pude notar que cuando se realiza la acción de extinguir una obligación contraída previamente, a eso se refiere el pago. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que se generan en ambas figuras jurídicas? Suena muy interesante esta pregunta. Vamos a ver las consecuencias de un incumplimiento en las obligaciones. El incumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer, va a traer como consecuencia, además de importar la devolución de un bien o su precio o la de entre ambos. En su caso, comprenderá la reparación de los daños y la indemnización de los prejuicios. A continuación, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo traigo aquí en la pantalla, ustedes también pueden ver el ejemplo, pueden seguirme a la lectura. Dice de esta manera, este ejemplo que traigo, dice, Carlos adquirió un automóvil a crédito en la agencia automotriz Nissan a 36 meses con cuotas fijas de 4,000 pesos, con un enganche de 30,000 pesos. Sin embargo, a los 2 años de haber adquirido el crédito, fue despedido de la empresa donde él trabajaba, motivo por el cual pues ya no le fue imposible seguir cumpliendo con su obligación de pago, por lo cual le propone a Alberto, hermano de su esposa, el traspaso de la deuda, el traspaso de la deuda, con un pago del 40% del valor total del automóvil. Una vez aceptando el traspaso en forma conjunta, dirigen una carta a la agencia automotriz Nissan para dar a conocer la sustitución del deudor. Esta contesta que no tiene inconveniente, con lo cual se da por hecho la cesión de deuda, donde queda como acreedor la agencia automotriz Nissan. Deudor primitivo, pues fue Carlos, ¿verdad? Y el que se queda con la deuda, el deudor sustituto, va a ser Alberto. Este es un ejemplo de cesión de derechos o cesión de deudas. Ahora les platicaré acerca de transmisión de las obligaciones. La transmisión de las obligaciones se va a referir a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitente por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de sustitución. Existen distintas maneras de transmitir las obligaciones. Son varias maneras. Pudiera ser la cesión de derechos, fue el ejemplo que puse hace ratito, la cesión de deudas y la subrogación. En todos los casos se produce un cambio en la naturaleza, así como el vínculo jurídico existente entre las partes. A pesar de ello, permanece la misma relación de derecho, aludiendo a que hay un cambio subjetivo en lo que se refiere al sujeto activo o pasivo de la obligación transmitida. En la cesión de derechos es un acuerdo por el que el cedente o acreedor va a traspasa de forma voluntaria sus derechos contra el cedido, o ya sea deudor, a una tercera parte. A una tercera parte que es el cesionario. El cesionario se coloca por este acuerdo en un lugar
de cedente como acreedor. Hablemos nuevamente en la cesión de deudas. Pues esto nos da a entender que va a ser un acuerdo entre el deudor y la persona que asume la deuda, que sería el asuntor. Según este contrato, el asuntor consiste en ser responsable de la obligación que tenía del deudor. De igual forma que la cesión de derecho, pues es una manera de transmitir las obligaciones. Sin embargo, en este caso, se cambia el sujeto pasivo, diferenciándose de la figura de la novación, ya que no se termina el vínculo jurídico entre las partes. En la pantalla pueden ver otro, otro subtema más. La subragación es una forma de transmitir las obligaciones por cambio de acreedor que se opera por ministerio de ley en los casos en que una tercera paga al acreedor cuando tiene interés jurídico en el cumplimiento de la deuda, o bien cuando por un convenio entre el acreedor y un tercero, aquel transmite a este por virtud de un pago que recibe todos los derechos que tiene contra su deudor. Vemos un ejemplo aquí. Camila le debe 120,000 al Banco Banorte de una hipoteca. Compró una casa en el 2019 y adquirió un préstamo con garantía hipotecaria. Sin embargo, por el COVID, la corrieron de su trabajo, no puede seguir pagando esa hipoteca. Su esposo Daniel, de su hermana, se entera que la casa tiene un valor aproximado de 150,000 pesos y le propone lo siguiente: 15,000 pesos y la subragación de la hipoteca mediante la subrogación. Daniel pasaría a ser el nuevo titular de la hipoteca y por lo tanto, el que tendría que abandonar la cuota correspondiente todos los meses, pues Camila se quitaría esa carga financiera y además ganaría 15,000 pesos. El acreedor va a ser Banorte, el deudor Camila, deudor subrogado Daniel. Bueno, ahora como conclusión, una idea que expresa en qué consiste esta forma de transmisión de obligaciones es la siguiente. La subragación se verifica por el Ministerio de la Ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación, cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él el crédito, sobre